Entonces, Perfecto. para dar comienzo entonces a este espacio, como lo mencionamos previamente, este espacio se ha desarrollado en compañía con el servicio de ARL y como lo mencionaba Ricardo, nosotros somos desde Empresasura en el cual tenemos esta atención al segmento empresarial, a las pymes colombianas y la idea es a partir de ese día a día que nosotros estamos presentando, poderles dar esas buenas prácticas y esas recomendaciones para que las empresas puedan empezar a adoptar desde el mundo de tecnología. En este espacio hemos desarrollado vamos a desarrollar estos tres objetivos, en los cuales en esencia es dar a conocer las diferentes opciones de tecnología para las empresas como contingencia a COVID-19. Vamos a dar también algunas recomendaciones de seguridad a nivel general para asegurar los archivos de información, porque el cambiar la estructura de trabajo, en volcarnos a trabajar en esta nueva modalidad home office, los riesgos que teníamos en la empresa puede que eh, se transformen o inclusive para algunas empresas se están generando nuevos riesgos. Entonces la idea es que podamos mirar cuáles son esos posibles riesgos y cómo los podemos mitigar. Como tercer punto es observar, generar un observatorio o informar cuáles son esas tendencias y las nuevas formas de trabajo que para las empresas están siendo relevantes en estos momentos. Súper. Muy importante para terminar de complementar ahí. Nos estamos parando en estos tres pilares y es poder ver cómo en este momento nosotros podemos apalancarnos, ¿sí? Cómo podemos salir de esta crisis. Posterior, obviamente, estos modelos de trabajo necesitamos tenerlos de forma segura para que nuestra información no se pierda o nos llega algún tema de un ciberataque. Y finalmente, pues si ya estamos utilizando y montados en estas herramientas tecnológicas, poder mirar cómo esto va a generar una tendencia hacia el futuro. Claro que sí. Como agenda, entonces vamos a tener eh, estos puntos, es mostrar las diferencias o las diferentes herramientas que pueden implementar desde las empresas a nivel administrativo y comercial, entendiendo esta observación que Ricardo nos amplía y es, entendemos que las empresas en estos momentos, gran parte está cambiando su modelo de operación, de gestión y de comercio o de venta. Entonces, entendiendo estas novedades, vamos a hablar un poco de las alternativas que presentan a nivel de tecnología del mercado para empezar a evaluar cuál es la más idónea de acuerdo a la actividad económica y a la situación en la cual se encuentre la empresa. El segundo punto es cómo gestionar los riesgos asociados al home office en base a la tecnología de la información. Cuando estamos mencionando la tecnología de la información, es este activo que se ha convertido relevante en gran manera para las empresas y es cómo aseguramos la información de nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros proveedores y a partir de ellos, cómo trasladamos la operación al hogar de cada uno de los empleados, pero cómo permitimos que estas personas puedan acceder a la información, puedan tener un día a día lo más cercano a ese día antes de la cuarentena y que pueda seguir garantizando esa asegurabilidad, ese acceso a todos los recursos de la información. En el tercero sería cómo apalancar a las empresas cómo apalancar a las empresas en transformación digital a partir de las tendencias. Esta parte de transformación digital es algo que nosotros ya veníamos escuchando a nivel de tecnología hace algún tiempo. No es algo nuevo que nace a nivel del COVID, pero con COVID se empieza a acelerar estas tecnologías en las cuales está acelerando que las empresas, independiente sea el tamaño, si es una pyme o gran empresa, esté volcando su capacidad, su operación a este nuevo entorno digital. Más adelante vamos a definir para las empresas o para las personas que este término es nuevo,
pero es una alternativa que desde hace algún tiempo viene aplicando y para estos temas de coyunturas o de cuarentena es muy aplicable y como lo menciono, es un acelerador a partir de estas necesidades que tienen las empresas. Entonces, para comenzar ya a profundidad con el tema, tenemos esta introducción en el cual hemos observado más que la realidad en Suramericana, la realidad que está pasando en el mundo y obviamente en las pymes. Desde Empresa Sura, principalmente, que es un observatorio para el segmento empresarial, hemos visto que la tecnología se tiene que transformar, se tiene que ejecutar, se tiene que accionar de una manera diferente, donde posiblemente algunas empresas que no tengan la parte digital tengan que empezar a adquirirla y las que ya hayan migrado alguna parte de su operación a un entorno digital, en estos momentos pueden llevar una gestión más tranquila, no tan impactante, pero es una alternativa que es muy acorde en estos momentos. Y sin duda alguna, el COVID está acelerando estas adopciones. El COVID no nos está separando de la tecnología, antes nos está acortando todas estas distancias y lo que pretende la tecnología es empezar a volcar una necesidad, a transformar cómo atendemos estas empresas y por ende cómo nuestros clientes nos perciben. Por esta razón, las pymes en estos momentos se tienen que estar rediseñando, se tienen que estar buscando tecnologías que les permitan adaptar quizás en algunas empresas un nuevo modelo de negocio, tanto de cómo distribuir los productos principalmente. De pronto no cambiar la razón de ser, pero sí el cómo llegan a sus clientes y de cómo se maneja desde la parte administrativa. Es por eso que en estos momentos el modelo de negocio de marketing digital, de redes sociales, que son algunos de estos elementos de transformación digital, en estos momentos están siendo más necesarios y están siendo un apalancador importante hacia las empresas. Listo, gracias Sebas. Bueno, digamos que gran parte de lo que comenta Sebas que estamos buscando es cómo veníamos trabajando nuestras empresas y cómo hemos visto que en este caso muchas empresas lastimosamente, pues es algo que es cierto, han cerrado todos sus procesos han parado. Entonces digamos que les traemos a conocimiento, por ejemplo, también un tema de metodología que es el home office, ¿cierto? Que es poder trabajar en casa y entregar resultados equivalentes o incluso superiores. Eh, entonces, digamos que básicamente a nivel de metodología, como venimos trabajando, es importante aprender a reconocer o tener planes de contingencia dentro de nuestra empresa. Es decir, tener un plan de contingencia quiere decir conocer cuál es nuestra ruta crítica como empresa, sea un restaurante, seas un asesor de seguros o cualquier empresa pues que digamos que maneje algún tipo de clientes o cadenas de suministros o estás ofreciendo servicios, eh, tengamos esa posibilidad de volcarnos a nuevas metodologías de trabajo, ¿cierto? Entonces, gran parte es poder tener un plan de contingencia, ¿sí? Y para tener un plan de contingencia es importante establecer cuál es nuestra ruta crítica de funcionamiento, cómo va a ser el tema de operación, es decir, si en este momento, por ejemplo, yo sé que ya estamos en un tema coyuntural, pero básicamente ya con nuestra experiencia que estamos teniendo ahora, con este tema tan abrupto que nos tocó adoptar, es poder empezar a establecer esa ruta crítica de nuestro trabajo y de qué forma o posibilidades nosotros podríamos abordarlo si no tenemos las herramientas del día a día. Dale la siguiente, Sebas, por favor. Listo. Entonces, acá lo que nosotros les queremos traer a colación es las metodologías por objetivo. Es decir, ahora nosotros como empresas eh, podríamos trabajar y están dando muy buenos resultados es plantearse objetivos internamente con todos los empleados, ¿sí? Y como líder de una empresa o de proceso, un líder de proyecto o el líder pues del equipo, la idea es que no perdamos esto, ¿cierto? Que empecemos a plantearnos objetivos claros a dónde queremos llegar o inclusive empezar a pensar si en este momento tu empresa está totalmente parada, de qué forma vamos a podernos a recuperar después de todo esto. Pues digamos que gran parte de todo hace un plan de contingencia, lo que hace es poder eh, ver cómo estamos a hoy y cómo podemos evolucionar y no quedarnos como esperando
a que todo pase, sino que podemos ir adelantando algunas cosas. Entonces, la metodología por objetivo básicamente es plantearse un objetivo claro internamente en la empresa, ¿sí? Y esos objetivos ya empezar a definir algunos roles con cada uno de nuestros empleados. Estos roles tienen que estar bien definidos y aparte de eso, después de definir unos roles con cada una de las personas, tener la posibilidad de tener las metas claras para alcanzar ese objetivo. Entonces acá lo que recomendamos es cuando ya tengamos más adelante, vamos a mostrar unas herramientas para esto. La idea acá es tener un mapa de todo lo que vamos a hacer en la semana, en las 2 semanas, en un mes, definiendo como los alcanzables o los entregables que tiene que entregar cada rol asignado. Eh, y para eso es muy importante también establecer como metas de seguimiento, ¿cierto? Es importante también reconocer que mientras estamos adaptando una nueva forma, metodología de trabajo, tanto el líder como los empleados tenemos que empoderarnos un poco de estos temas y ayudar desde ambas partes, no esperar que solamente, digamos, los dueños o el líder de proyectos o empresa o el equipo esté como creando estas nuevas posibilidades de trabajo, sino que entre todos, entre equipo, ayudemos a pensar para que nuestra empresa continúe con los procesos. Muy importante cuando empecemos con este tipo de metodologías establecer un seguimiento diario. ¿Por qué? Se recomienda de esta forma para poder que la adaptabilidad o la forma que nos adecuemos al home office sea un poco más fácil, ¿sí? Hay que entender también que nuestros horarios posiblemente ya, como no estamos en un espacio, en una oficina, que digamos que es un entorno adecuado para el trabajo y todos estos temas, sino que ya estamos en espacios que compartimos con nuestras familias, compartimos con nuestras mascotas, el gato, el perro, el ave, de pronto, bueno, alguna otra mascota que tengan, o inclusive con los vecinos, el vecino que le dio pues por renovar su apartamento, entonces, digamos, hay que entender un poco esto también, ¿sí? Y poder tener una flexibilidad en horarios. Con los empleados, obviamente, esa flexibilidad, tener la cuenta y después tener como fijo todo el tiempo de su trabajo. Posterior a todo esto es importante tener indicadores mmm, para poder hacer seguimiento, es decir, cómo van a ser mis indicadores, cuáles van a ser mis metas y cómo las vamos a medir. Listo. Justo esta parte abre una pregunta y es, definimos una metodología, pero ¿cómo controlamos y cómo hacemos que ese día a día, como lo menciona Ricardo, que puede tener un montón de variables porque no estamos acostumbrados a trabajar desde la casa, cómo podemos cumplir y permitir que esta metodología sea aplicada y tenga sentido para la empresa? Entonces, en este punto es donde las herramientas que les vamos a mostrar van a tener mucho sentido siempre y cuando todos los empleados empiecen a adoptarlas y empiecen a cambiar esta estructura de trabajo, ya que vamos a salir de trabajar de la oficina, de tener nuestros compañeros cercanos, de pedir informaciones, levantarme del puesto, ir a mi compañero y decirle, recuerda tal información o recuérdame este dato o ya te envío un informe. Y es cómo vamos a tener ese día a día desde la casa, obviamente por el tema de seguridad y obviamente por el tema de restricción a nivel de país, pero esa operación es la que tenemos que garantizar y esa metodología por objetivos primero asigna un rol y una actividad a cada empleado. Allí es muy importante que el empleado también sea consciente de esos tiempos en los cuales tiene que cumplir y tienen que desarrollar estando en casa. Sabemos que hay empleados o están casados, tienen hijos, entonces también hay que empezar a tener unos tiempos, unos momentos idóneos para ello, pero es muy importante que en la parte laboral se puedan tener unos compromisos claros y abiertos. Es donde allí donde las nuevas tecnologías permiten, es- permiten acortar esas distancias. Yo lo mencionaba al comienzo y permiten generar unos encuentros virtuales, unas oficinas virtuales en el cual se pueden tener desde el almacenamiento de información hasta la información de cliente, hasta la información contable, hasta si se necesita generar facturas, también se podría tener allí. Entonces es muy importante
que esos encuentros virtuales, la empresa pueda brindar la mayor cantidad de herramientas que se necesiten para ese día a día. Esas herramientas pueden tener alguna ejecución desde Internet o desde la nube para algunos que conocen ya este término, pero principalmente lo que pretende estas soluciones es entregar movilidad. Esto es donde también nosotros lo mencionamos en los objetivos, y es cómo las empresas aprovechan este momento coyuntural y cómo el empresario que nace con esa empresa en un lado A, en el momento coyuntural debe garantizar la empresa ya en este lado B, y es no desaparecer la empresa, es evolucionar, transformar esa operación y garantizar que la empresa se siga sosteniendo, pero también hay que tener presentes estas herramientas, cómo me van a apalancar posterior a COVID. Entonces, es muy importante que las empresas, por ejemplo, empiecen a revisar soluciones como correo electrónico, mensajería, ya sea por chat o teléfono. El tema de algunos ya están utilizando más soluciones de videoconferencia. Eso por mencionar estas herramientas que son de pronto las más esenciales para este tema de home office, pero más adelante vamos a ver unas herramientas que también pueden ser ya muy específicas de acuerdo a esa necesidad que tiene la empresa. En estos momentos, para empezar a determinar qué tipo de herramientas la empresa puede empezar a utilizar, la empresa lo que tiene que hacer primero es un health check. El health check lo que pretende es, bueno, qué soluciones tenemos, nosotros qué programas tenemos, nosotros dónde tenemos nuestra información, nosotros tenemos computadores portátiles o computadores de escritorio. Esto con el fin para mirar cuál sería el plan de acción. El plan de acción va muy alineado a esa metodología en el cual es eh, para desarrollar mi actividad, para generar unas facturas, para poder hacer un cobro de cartera, necesito unas bases, y esas bases es al menos un computador si tengo la información, ya sea en Excel o en algún programa. Necesito de un computador y en ocasiones acceso a Internet para ver esa lista de cartera. Entonces, allí es donde esa lista inicial, ese health check, tiene que empezar a relacionar ese día a día de las empresas para posterior evaluar qué les hace falta. Y ese que les hace falta sería estas soluciones que se pueden activar de manera temporal, o ya si la empresa lo considera y ven una oportunidad de adaptarse a estos nuevos entornos, y en esta adaptación ustedes se encuentran que pueden ser eficientes y pueden mejorar su productividad, lo pueden seguir desarrollando posterior al tema del COVID. Entonces, en este punto es muy importante entender que las soluciones o las herramientas van al menos en dos vías. Una primera vía sería desde la parte gratuita. La parte gratuita en Internet o en las aplicaciones por lo general tienen una falencia y van orientadas hacia la privacidad y hacia la seguridad. Cuando adquirimos una licencia paga, lo que nos da esa licencia paga es justo de mitigar esos riesgos, o nos permite ser custodios de la información. Es decir, que ustedes la información que van a subir en determinada aplicación, esa aplicación no puede hacer uso y tiene una obligación ante el respaldo y la asegurabilidad de la misma. Es muy importante también que, dependiendo de la solución, cuando ustedes van a pagar por esa opción, es que van a tener un soporte. El soporte es vital, el soporte es muy importante a la hora de tener un problema o una afectación de ese software, principalmente de esa herramienta, porque prácticamente estamos migrando nuestra empresa, estamos migrando nuestras soluciones, los datos los estamos llevando, y es muy importante primero tener un fabricante, tener una solución estable. Segundo, al menos tener un soporte por si hay que hacer algún cambio o por si hay una falla, entonces que podamos tener alguien con quien apoyarnos allí. Hemos escuchado también un término
en los últimos días a partir de esta cuarentena y es el home office. Inclusive nosotros lo estamos relacionando mucho y es la modalidad de trabajo en casa. Es una modalidad que hasta ahora, si la empresa se está ya estructurando, es muy eficiente y se podría sacar mucho provecho en este tema dinámico, porque prácticamente pasamos de una estructura, digámoslo, eh, fija, estática, a trabajar por una estructura más dinámica. Prácticamente la modalidad objetivo permite eso también ser muy dinámico, pero es necesario optimizar esos flujos y esos flujos es importante que los procesos que se tengan en la empresa en estos momentos estén apoyados en la tecnología, porque allí es donde la tecnología donde va a permitir que la empresa siga sosteniéndose, porque si son procesos que se tenían localmente, si son procesos que se tenían en un archivo Excel o ni siquiera en un computador, van a quedar allí. Entonces no se van a poder trasladar y compartir. Y allí es un elemento muy importante y es la centralización de la información a nivel de empresa. Entonces es muy importante que las herramientas, justo las de comunicación, puedan usarse de la mejor manera y puedan darle el uso que se requiere para ese día a día de la empresa. Si bien sabemos que el correo electrónico o los mensajes de texto o algunas de estas herramientas que permiten compartir mensajes son muy eficientes, sabemos que tienen unas limitantes y es que permiten una parte de la gestión de la empresa. Entonces allí es donde tenemos que empezar a subir el nivel de las aplicaciones y en el nivel de las aplicaciones es qué tan complejo lo necesito para la actividad económica que tiene la empresa y es allí donde empezamos a ver algunas soluciones. Algunas soluciones ya son muy particulares y justo quiero empezar con estas herramientas, las cuales, como lo hemos mencionado y Ricardo nos empezó a mencionar, el tema de la metodología por objetivo. Entonces, la metodología por objetivo tiene como base estructurar y organizar ya unos planes para que cada empleado sepa qué hacer y qué atender en pro de la empresa, pero esa gestión la tenemos que ver reflejada y los dueños, los gerentes o los administradores de las empresas tienen que realizar un seguimiento y una evaluación a esos objetivos. Entonces, estas son algunas de las herramientas más comunes y más usadas para esta metodología. En algunas ocasiones ustedes van a encontrar que esta metodología o estas herramientas mejor se conocen también como metodologías ágiles o metodología ágil, en el cual permite desarrollar libremente o de manera dinámica, como lo hemos mencionado, las tareas. Lo importante allí es cumplir. Entonces, allí también se nos cambia una perspectiva en la cual estamos acostumbrados y es desde la empresa trabajar por horas. Entras a una determinada hora, tienes derecho al desayuno, al almuerzo, en fin, pero tienes que cumplir esa hora. En esta metodología por objetivos es independiente qué tiempo le vas a dedicar, tienes que desarrollar eso. Entonces allí es donde se les da la opción a los empleados en que manejen su tiempo. Entonces es muy importante que puedan tener espacios de compartir en el hogar, pero obviamente que sean objetivos que se puedan cumplir a nivel de la empresa y que permitan ese desarrollo. Estas herramientas, las que les estamos mostrando en estos momentos, son las herramientas del almacenamiento que también sirven como herramientas de backup. Es probable que algunas de las empresas en estos momentos no le hayan dado relevancia antes de COVID a dónde están almacenando los archivos. Los archivos los tenían en los computadores de cada empleado, los archivos quizás es una buena práctica o una alternativa centralizarlas en un servidor, inclusive el backup lo podrían que lo estén haciendo en un disco duro, en el cual hasta a nivel de gestión y a nivel de implementación no está mal, está bien dependiendo de la condición o de la actividad económica de la empresa y era el día a día y funcionaba. Pero en estos momentos que no podemos ir a las empresas, esa información se quedó allá, se quedó en el servidor. Entonces, ¿cómo estamos permitiendo que esa información que está allí
la podamos replicar y que los empleados sigan accediendo. Entonces, acá hay unos elementos muy importantes y es que la empresa tiene que empezar a jugar, ya sea abrir unas conexiones, más adelante vamos a a mirar esas condiciones de habilitar una solución de VPN o habilitar una solución de escritorio remoto, pero una de las soluciones que en estos momentos puede solucionar el tema coyuntural de COVID, pero quizás abrir una puerta de movilidad en el futuro, son estas soluciones. Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox, son algunas de estas soluciones que ya el almacenamiento está en Internet y por medio de un usuario y una contraseña permite dar autorización y acceso, por ende, a la información que la empresa considere. Entonces es muy importante esta parte y que la información se pueda controlar desde los accesos, no subir la información y dejarla de manera pública porque es un activo de la información y recuerden que también hay una obligación de todas las empresas que es la protección de la información o esta ley de 1581 que es la ley de protección de datos personales en los cuales eh, así sean en estos momentos de COVID, se tienen que seguir garantizando y generar unas buenas y adecuadas implementaciones. Algunas alternativas que también se pueden tener o implementar, ya sea que lo tengan o lo deseen implementar en las empresas, son estas soluciones de videoconferencia, la cual hay algunas que están condicionadas al fabricante, ejemplo, Apple FaceTime, solo funciona cuando se tiene algún producto de Apple. Microsoft Teams es una muy buena solución para las empresas, independiente del tamaño, inclusive se puede usar de manera personal. Es una alternativa muy aplicada y muy al lugar en estos momentos. Hay muchas empresas que lo están utilizando. Zoom es la plataforma que estamos utilizando para este espacio y Cisco Webex inicialmente es una solución de pago, pero por el tema coyuntural se está permitiendo la descarga o la utilización de manera gratis. Entonces, son algunas alternativas eficientes, recomendadas, idóneas para las empresas empezar a ejecutar. La parte de chat, pues sabemos que nosotros tenemos algunas formas de comunicación y más adelante vamos a hablar de omnicanalidad. Pero en la forma de comunicación nosotros estamos acostumbrados a levantar el teléfono, utilizar el celular, enviar un correo electrónico, enviar un mensaje de texto o un WhatsApp, en fin, son métodos de comunicación. Lo único es el medio que nos va cambiando, pero la esencia de comunicar no se pierde. Y estas herramientas, si notan, vamos desde algunas soluciones conservando la comunicación. Entonces, el WhatsApp empresarial, por ejemplo, para las empresas es muy ganador porque se puede generar una automatización e inclusive una atención de acuerdo a la parametrización del WhatsApp empresa. Y es que no indica que siempre haya una persona contestando. Se puede parametrizar de tal punto que el WhatsApp es autónomo y puede generar unas respuestas, obviamente hay que configurarlas, pero puede permitir una atención y ahí es donde hablábamos que estas herramientas permiten esa gestión y esa mejora ante los clientes, ante las opciones de venta, ante la agilidad que en estos momentos necesitamos. Apple iMessage también es solamente para usuarios de Apple, pero es una muy buena alternativa. Y Slack también es una solución muy abierta, muy, digámoslo, fácil de manejar. Algunas personas ya la vienen utilizando, entonces se podría tener allí. Listo, gracias Sebas. En efecto, digamos que en este tema coyuntural muchas de las herramientas que estamos viendo ahí inicialmente eran pagas, pero debido a estos temas coyunturales, estas grandes empresas las han liberado para que todos podamos hacer uso de ellas, ¿cierto? Sin embargo, como ya nos vamos a empezar a mover en un mundo más digital, es importante que tengamos en cuenta un poco de cultura de seguridad de la información. Sí, porque como bien lo mencionaba Sebas, tenemos una ley que nos ampara a nosotros como personas de nuestra información personal y también hay que cuidar la información de nuestros proveedores o clientes. Entonces ustedes saben que hoy, digamos, el estar conectados se nos ha convertido en un tema prioritario, ¿cierto? Estar
llamando a nuestras personas, a los clientes, a nuestros familiares. Digamos que estas necesidades nos hemos volcado a todos estos temas y estos entornos digitales. Sin embargo, el peligro, digamos, puede estar a solo un clic de distancia. Justamente la semana pasada estábamos leyendo acerca de una información. Resulta que una empresa creó una página falsa, ¿sí? Una página falsa en Internet, donde decían que supuestamente habían creado la cura para el coronavirus. Y montaron su página web falsa, montaron un producto falso y lo estaban comercializando en alrededor entre 30 y 40 euros. Claro, mucha gente, porque digamos que hace el cibercriminal, él se aprovecha de esos momentos, se aprovecha de nosotros, de esa vulnerabilidad que tenemos como personas, de esa necesidad, digamos, de ese pánico que tenemos muchas personas, y aprovechan estas circunstancias y lo que ellos hicieron fue manipular un poco esa información y supuestamente crear una cura para el coronavirus. Obviamente todo esto falso. Lo que ellos hicieron fue colocar un precio entre 30 y 40 dólares, supuestamente que tú lo comprabas por internet y te llegaba el producto hasta tu casa. Finalmente, pues las autoridades internacionales que cuidan pues todo este tema de ciberseguridad le dieron de baja a la página. Sin embargo, en el tiempo que esa página puede estar en línea vendiendo supuestamente los productos, eh, finalmente logró recaudar mucho dinero que básicamente robó a todas las personas, digamos, que pudieron caer en este tema de la supuesta cura para el coronavirus. Entonces es importante que nosotros como personas también tengamos un poco de cultura de ciberseguridad y es enfocado más, por ejemplo, no compartamos información ni privada de nuestras empresas, información sensible o inclusive confidencial, ¿cierto? Muy importante dentro de estos parámetros también, por favor, nunca compartamos nuestras contraseñas o usuarios de aplicaciones que nosotros manejamos. Muchas veces nosotros caemos dentro de estas manipulaciones y terminamos compartiendo nuestras credenciales. Hay un tema que quería mencionar acá. Casi muchos de los aplicativos que hoy manejan, tanto en redes sociales como correos electrónicos, o inclusive las herramientas que están mostrando, que mostró mi compañera Sebas hace un momento, y es poder habilitar un segundo factor de autenticación, ¿sí? Digamos que esto incrementa de cierta forma o nos pone un escalón más a los niveles de seguridad de nuestros aplicativos. Básicamente, el segundo factor de autenticación cumple la función de tener dos pasos o dos verificaciones para tú acceder a algún aplicativo. Básicamente es como si manejáramos una clave dinámica o un toque. Muy importante en estas fechas, yo creo que a más de uno nos ha llegado correos que son comúnmente llamados correos sospechosos o correos maliciosos, que reciben el nombre de correos phishing. Digamos que básicamente los cibercriminales nuevamente están, en este momento están volcados a mandarnos muchos ataques. Yo creo que a más de uno nos ha llegado un mensaje de texto, por ejemplo, tipo, ve, te ganaste una lotería, te ganaste un carro 0 kilómetros, llámanos, contáctanos, consígnanos 100,000 pesos para liberarte el producto. Digamos que se han volcado y en este momento, digamos, los cibercriminales están atacando mucho a las entidades bancarias. Es muy importante que si no conocemos el remitente o vemos, por ejemplo, la semana pasada también leíamos que habían sacado un phishing eh, que juega mucho con tus sentimientos, ¿sí? Porque mandaban era supuestamente un documento suplantando una entidad gubernamental diciendo, ves, que detectamos que tú estabas en una zona donde había una persona con contagio. Entonces, claro, eso a nosotros como personas nos lleva y nos moviliza. Claro, cuando nosotros abríamos este enlace nos pedía nuestra cédula, fecha de expedición de la cédula, nos pedía inclusive hasta la tarjeta de crédito. Entonces, por favor, no caigamos en estas, no pasemos por incautos de pronto y jamás divulguemos nuestra información personal o privada. Siempre aquí la recomendación es directamente si te llega algún comunicado como estos o cualquier tipo, sea bancario o inclusive para tu misma empresa algún pedido, por favor consultar directamente con las fuentes oficiales o gubernamentales de nuestros países. Ya hablando un poco más en temas de seguridad, recuerda tener un antivirus, tener unas protecciones para nuestros equipos, no solamente nosotros como personas, sino también ayudarnos a proteger con herramientas digitales. Ya hablando un poco más en el tema de la seguridad para ya los activos de información, por ejemplo, para nuestro computador y todos estos temas, ¿sí? Hemos visto que muchas empresas están ofreciendo esos productos. Entonces, claro, nosotros obviamente tendremos que descargarlas para poder utilizarlas. Aquí la recomendación inicial es
nunca descargues un aplicativo o un software de páginas no oficiales. Siempre, siempre, siempre ve a la parte de la página oficial de las empresas y desde ahí descargue como los programas. Tocando el tema de backups también que mencionaba Sebas, es importante que nosotros tengamos respaldos. Dentro de esos planes de contingencia, ¿qué pasaría si mi información en este momento se me pierde o no la puedo acceder? Entonces, de ahí la importancia, ¿sí?, de tener un respaldo, un backup de nuestra información. No, obviamente no en el mismo computador o servidor que manejamos, sino en otro, puede ser en un disco duro externo o inclusive dentro de las mismas funcionalidades que tiene la nube. Hay un tema muy importante aquí que quería mencionar y es, digamos, para estos temas de cuando estamos navegando en estas páginas web, nosotros en nuestra empresa posiblemente no visitábamos sitios o páginas de pronto buscando algún tipo de contenido y ya en nuestras casas posiblemente podemos tener abiertas nuestras redes sociales, YouTube, muchas revistas, periódicos abiertos por ahí. Entonces digamos que existen soluciones en el mercado más allá de un antivirus que creo que muchas de las personas podemos conocer o tener una noción de qué es un antivirus. Existen herramientas también para la protección de la navegación en Internet. Aquí quiero mencionar específicamente que si ustedes como empresas o inclusive como personas tienen un antivirus licenciada, se pongan en contacto con su proveedor, posiblemente para habilitar esos controles de navegación y te ayude un poco en el control de amenazas, o que de pronto cuando estés descargando un programa malicioso, automáticamente estas herramientas los detecten y obviamente no te permitan hacer esa descarga. Hablando un poco también de la protección de navegación en Internet, Cisco liberó una herramienta que se llama Umbrella, ¿sí?, literal como una sombrilla, y es básicamente la función que ella cumple es como protegerte a ti de muchos ataques que puedan existir en el mundo digital. Entonces los invito también pues a que la visiten y de pronto se pongan en contacto con ellos para que puedan instalarla dentro de sus computadores o inclusive dentro de sus computadores personales. Hay un tema también y yo creo que evitarse conectar a redes Wi-Fi públicas. En este caso, pues yo creo que no estaremos en sitios públicos, pero sí posiblemente conectados del Wi-Fi del vecino. Entonces no sabemos si el vecino de pronto está haciendo algún tema o nos esté rastreando nuestra red. Aquí la importancia, y traemos el tema a colación, es conectarse mediante VPN. ¿Qué es VPN? ¿Eso a qué sabe? Una VPN básicamente es una red que se crea así para ir desde un punto A hasta un punto B de forma segura. Entonces, claro, cuando tú te conectas mediante una VPN, básicamente lo que estás haciendo es protegerte contra ciertos ataques o inclusive que la información te la pueden acceder o leerla. No vale, obviamente, recalcar, no utilices una misma contraseña para todos los aplicativos. Yo sé que nosotros muchas veces como usuarios tenemos la misma contraseña para las redes sociales, para nuestros aplicativos, para nuestro correo electrónico. Entonces, digamos que acá la recomendación es tener diferentes contraseñas para las diferentes aplicaciones. Vale recalcar que nosotros como personas podemos olvidarlas. Hay herramientas que te permiten hacer gestión o gestores de contraseñas y tú únicamente tendrías que acordarte una contraseña única. Y ya automáticamente el gestor de contraseñas procede como ayudarte a gestionar todas tus contraseñas de los aplicativos. Acá quiero también nombrar, hay posibilidades, por ejemplo, también si tenemos nuestro computador, si por estos temas de cuarentena no logramos sacarlos de nuestras empresas, la misma solución de VPN nos puede ayudar a conectarnos a estos computadores de forma remota o inclusive poder hacerlo con herramientas de escritorio remoto, como SteamViewer. También existe alguna herramienta como AnyDesk o inclusive el mismo Teams permite la funcionalidad de poderme conectar a otro equipo que está lejos de mí de forma remota. Algo aquí importante con todas estas herramientas, que nosotros estamos viendo acá es, a pesar de que sean licenciadas o inclusive que nosotros descarguemos estas herramientas de las páginas oficiales, muy importante que estemos actualizándolas, ¿sí? Que estemos en constante actualización, que nuestro equipo también del antivirus lo actualicemos constantemente, tengamos una medida, por ejemplo, en el caso para los portátiles o computadores de escritorio, estarlo reiniciando al menos 2 veces por semana. ¿Por qué? Digamos que esto, las instalaciones, digamos que muchas veces para que se completen,
hay que darles un reinicio para que ellos ya tomen todas las políticas de seguridad. Eh, bueno, Listo. listo, o sea, Para continuar con la presentación y para hacer un resumen de lo que hemos conversado hasta el momento, vemos que ya hemos cumplido al menos dos de esos temas o de esos objetivos iniciales y es eh, una metodología o cómo hoy empezamos a trabajar con home office, cuáles son esas herramientas que podemos utilizar o que la empresa ya tiene y cómo nos vamos articulando de acuerdo a esa metodología y a los nuevos mecanismos de trabajo que se están creando hoy. Pero también parte de esta presentación es qué viene, qué sigue, cuáles son las lecciones aprendidas, qué es lo que las empresas pueden aprovechar y qué es lo que se recomienda hacer posterior o inclusive algunas de esas herramientas se pueden empezar a implementar, pero en esencia es qué viene a nivel de tecnología con todo esto de COVID. Entonces allí uno de esos ejercicios de observación para las personas que no han visto o relacionan que es una megatendencia, es una megatendencia son unos aspectos que hay en la sociedad, ejemplo gustos, ejemplo tecnología, costumbres, cómo se juntan y hacia dónde apuntan esos aspectos. Entonces allí es donde se convierte una mega tendencia porque hay un movimiento de intención y en cualquier sociedad, independiente en un país desarrollado o subdesarrollado, va a aplicar lo mismo. Entonces, para que podamos entender, por ejemplo, qué es una megatendencia y de cierta manera empezamos a generar ese paso siguiente, hablamos de hiperconectividad. La hiperconectividad se considera una megatendencia y en estos momentos coyunturales de COVID-19 es una realidad. Nosotros estamos viendo que el mundo en gran parte se está paralizando, pero la conectividad no. Y por eso nace también un término de hiperconectividad en el cual estamos conectados por un montón de dispositivos, más que por nuestros computadores, por los celulares, por los relojes, por las diademas, por un montón de cosas que ya hoy se puede tener acceso a Internet o sensores que estén reportando algún tema de movimiento, algún tema de clima. Todos estos elementos están generando información y se están conectando y nos permite conectarnos. Y allí la hiperconectividad justo en esos momentos en temas de COVID habilita que las empresas se conecten, habilita que la información se conecte, habilita que las empresas puedan continuar operando y puedan garantizar que la información y los demás elementos que hayan desde la empresa sigan articulándose y obviamente que puedan generar un día a día efectivo, un día a día para que la pyme siga trabajando desde el hogar de cada uno de sus empleados. Entonces allí también podríamos indicar que estas herramientas de megatendencia y de hiperconectividad, inclusive algunas de las empresas ya la tienen, algunas empresas ya tienen correo electrónico, algunas de las empresas tienen redes sociales, tienen mensajería instantánea e inclusive si notan son de estas mismas herramientas que ya mencionamos anteriormente, que lo importante es que se evalúe si aplica y es necesario para que la empresa las empiece a adoptar. Y también acá es donde empezamos a enlazar esa transformación digital. La transformación digital también de manera informativa y es que nosotros entendemos que la transformación digital va de cara al cliente, es decir, si yo tengo un sitio web, estoy haciendo transformación digital y el sitio web me permite obtener nuevos clientes. Pero hay algunos elementos de transformación digital que también se pueden articular al interior de la empresa, hacia la operación, hacia la gestión. No necesariamente van de cara al cliente. Entonces, con esta parte de megatendencias y con este espacio, nosotros lo que pretendíamos es que primero conozcamos la realidad, conozcamos, perdón, hoy cuál es la situación de las empresas y qué alternativas tienen para implementar y qué alternativas hay para empezar a rediseñar, a adaptarse. Entonces, algunas de estas herramientas ya los había mencionado, correo, videoconferencia, el teléfono. El teléfono acá juega de dos vías, y es el teléfono convencional que tenemos en la casa y el teléfono móvil. Es muy importante
que estos servicios en estos momentos tan coyunturales se puedan activar de ambas vías. ¿Cuáles son esas vías? Tanto del empleado como del empleador. ¿Por qué? Vamos a empezar a utilizar recursos que los empleados en estos momentos pagan por esos servicios. En ocasiones no todos tenemos un plan empresarial. Entonces ahí es donde necesitamos una conversación para mirar hasta qué punto empezamos a compartir y empezamos a que los servicios que se tienen como persona empiecen a apalancar también a la empresa. Entonces, eso es también una recomendación muy importante. El Internet, pese al montón de dificultades que hemos tenido en algunas ciudades, el Internet no ha sido el mejor, pero allí es donde también nosotros tenemos que empezar a generar una conciencia. Y es que si estamos trabajando por objetivo, trabajando, no estamos viendo Netflix, no estamos haciendo otra cosa, entonces ahí es donde vamos a empezar a hacer uso eficiente del Internet y evitamos estas lentitudes o evitamos que se nos genere retrocesos en la operación y a nivel general, la hiperconectividad para las empresas, primero, cuando podemos desarrollar una metodología, cuando tenemos unas herramientas que ya sabemos que se consideran hiperconectividad y que nos apalancan una transformación digital, primero, podemos seguir operando y por ende seguir conservando empleos, que eso es algo muy importante y eso es un miedo que en estos momentos está latente para algunas empresas, para algunos empleados especialmente. Entonces, cuando podemos transformarnos, cuando nos podemos adaptar y cuando hacemos una adopción adecuada de estas herramientas, podemos continuar con la tranquilidad también de los empleados y en general de la empresa. Podemos seguir operando por áreas, podemos seguir vendiendo, podemos seguir siendo relevantes para los clientes, que es lo que necesita y es la razón de ser de las empresas. Y sobre todo, continuar con el negocio. La otra megatendencia que les traemos en estos momentos, que sería ese entendimiento de que viene, es la omnicanalidad. La omnicanalidad, como lo menciona a nivel general de las megatendencias, no nacen de la noche a la mañana, no nacen a partir de COVID que comenzó en China, no. Estos dos términos al menos serían los más representativos que los que queremos traer porque en realidad hay más definiciones de megatendencia, pero estos dos, especialmente omnicanalidad, es este elemento que permite conectarnos y permite tener disponibilidad de varios métodos de comunicación, principalmente para los clientes. ¿Por qué? Resulta que hace un instante hacía una analogía y con respecto a la comunicación, y es que nosotros tenemos unas alternativas infinitas o finitas, mejor, perdón, en estos momentos para conectarnos, pero son muchas. Y es que si voy a llamar a mi jefe o voy a llamar a un cliente, tengo la opción de utilizar el teléfono de mi casa, utilizar el teléfono móvil, utilizar el WhatsApp, utilizar el correo electrónico, utilizar algunas de estas herramientas que ya hemos visto. Entonces, la omnicanalidad lo que permite es, sin importar el medio donde te vayas a comunicar, siempre sea una persona, cliente, empresa o empresa cliente. Entonces es muy importante que la omnicanalidad se empiece a evaluar qué alternativas de comunicación en estos momentos la empresa está activando para ese cliente. En estos momentos estamos viendo la omnicanalidad en esa vía de empresa-cliente, pero la omnicanalidad también puede verse al interior de la empresa. Por lo general, eh, son a empresas de un gran volumen o empresas que tengan un proceso muy robusto y que dependan de una interacción casi que diaria. Entonces, para este caso, la omnicanalidad tiene mucha relevancia aplicarlo a ese proceso de con el cliente. ¿Por qué? Vamos a poder interactuar e implementar herramientas, por ejemplo, tipo chatbot. El chatbot, si ustedes de pronto han visto o han interactuado con algunos sitios, especialmente transaccionales o bancarios, ven que en ocasiones el asistente nos responde muy rápido, de manera muy ágil. Eso sería un chatbot para dar una analogía y dar un ejemplo. Este servicio se podría habilitar también a sus empresas, a sus sitios, en algunas veces se podría integrar algunas redes sociales o alguno de los aplicativos que tengan y eso lo que les permite es atender al cliente en cualquier momento, así sea
déjame tus datos que próximamente me comunico contigo o infórmame cuál es el producto o cuál es el servicio que más te interesa, pero empezamos a generar una comunicación inmediata y eso es lo que necesitamos, comunicar a nuestros clientes que a pesar de la cuarentena estamos trabajando, estamos operando y estamos haciendo lo mejor por estos clientes. La inteligencia artificial es una de esas tecnologías que van muy apalancadoras en la transformación digital, que nosotros pensamos que es algo para grandes empresas o no aplica para mi empresa. La inteligencia artificial es un mecanismo que se utiliza para entender los datos. A partir de los datos no implica que tengo que tener una base de datos inmensa o que tengo que tener muchos clientes o que eso, mi empresa es muy pequeña, pero tengo unos clientes y justo hace muchos años. Lo importante de la inteligencia artificial es trabajar con los datos que tenga la empresa. No hay condiciones tan restrictivas, la verdad, para determinar que solamente es para las grandes empresas. No es a partir de los datos que se tengan, las empresas pueden empezar a trabajar con eso y por ende generar unas atenciones diferentes. La inteligencia artificial lo que trae es generar mecanismos de atención puntuales y alternativas acordes a la información que tenga previamente. Entonces, este mecanismo se podría pensar también justo en estos momentos coyunturales de COVID, el social shopping. Nosotros lo conocemos como marketing digital. Marketing digital puede verse principalmente de dos maneras y es la participación en redes sociales. Las redes sociales lo que nos ayuda es a posicionar marca o producto. En estos momentos es muy importante que las empresas, si tenían una venta tradicional o una venta directa, poder empezar a participar en redes sociales, generar plantillas, generar imágenes acordes a la actividad económica de la empresa e indicar sigo operando, si esos son mis medios de comunicación, ahí hablamos de omnicanalidad, y podemos utilizar estos servicios que son de manera gratuita, pero es muy importante hacerlos a título de la empresa. No mezclemos nuestras cuentas privadas con las cuentas de la empresa, tengamos una separación de esos dos mundos. Otra de las alternativas que existe para el social shopping serían algunas redes o algunas páginas que ya son especialistas en venta o distribución de productos, por mencionar unas que quizás hemos visto o comprado en AWS, en Mercado Libre, en OLX, algunas de estas páginas que se encarguen de la venta de productos, que ahí es donde lo hemos indicado durante esta presentación y es evaluar las condiciones o el servicio y el producto que tiene la empresa y mirar qué tan escalable y qué tan condicionado está para empezar a hacer una transformación del producto. Entonces allí es donde vamos a dejar de vender de manera presencial y vamos a empezar a pautar y vamos a empezar a entregar productos y vamos a seguir atendiendo a nuestros clientes. La omnicanalidad principalmente va hacia la parte de los usuarios, como lo mencioné hace un instante, porque estamos generando servicios, estamos operando, estamos haciendo ventas, que eso es lo que necesitamos justo en estos momentos, garantizar una liquidez, generar fidelización a nuestros clientes, ya sea atraer nuevos o seguir conservando y atendiendo quizás a estos clientes que en estos momentos son los que están llevando esa primera fila con respecto al coronavirus, quizás algunos proveedores de algunos clientes que tengan que atiendan el sector salud, que obviamente ellos están operando fuertemente, el tema de la vigilancia, el tema del servicio del transporte. Entonces eso es muy importante que entender mis clientes si siguen operando y cómo lo están operando para también empezarnos a adaptar y a generar un ecosistema de venta a partir de allí. Muy importante la omnicanalidad, imagen, imagen, garantizar que la empresa sigue sosteniendo, darse a conocer también en un entorno digital y dependiendo de la necesidad pueden posicionar marca o productos. Entonces, acá de los elementos que queremos resaltar es que la transformación digital no es tarde y no estamos fuera de ese tiempo para empezar a implementar. Lo que pretendemos con transformación digital es que ustedes entiendan que en estos momentos coyunturales algunas empresas se tienen que empezar a adaptar
y se tienen que adaptar más ágil. Y esto es algo que tampoco es novedoso y creo que no lo han escuchado en esta conversación. Posiblemente lo hayan escuchado en algunos otros espacios empresariales. Entonces, empecemos a dar esos pasos, obviamente siendo acordes a la necesidad de la empresa y mirando en ese abanico de herramientas que existen en el mercado, cuáles son las más acordes a esa actividad económica de la empresa. Ya por finalizar, tenemos unas conclusiones. Listo. Muchas gracias, Sebas, por esos temas de megatendencias. Digamos acá ya como para ir concluyendo y es invitarlos obviamente que no solamente como líder de equipo, sino a todos los empleados, ¿cierto? Que nos mantengamos todos conectados, ¿sí? Que utilicemos estas herramientas de comunicación, que son una manera simple de mantenernos a todos comprometidos con la empresa, ¿sí? Que no nos olvidemos o si nuestra empresa está parada por algún tema, que por favor volvamos y retomamos esto, que digamos, yo sé que muchos podemos estar en esta situación. Entonces la invitación es a que como líder pues utilices estos medios, ¿sí? No solamente el correo electrónico, los mensajes de texto, sino estas herramientas de videoconferencia para unirte con tus empleados, empezar a crear esos planes de contingencia, empezar a ver cómo van a poder actuar después de todo ese tema de coyuntura, si estás totalmente parado o si ya pueden en este momento evolucionar una vez, ir mirando qué opciones pueden tener. O sea, tener una comunicación un poco más frontal y abierta para con todos. Es importante que si tu empresa sigue en marcha, pues si vas a adoptar estas nuevas metodologías de trabajo que te permiten evolucionar y trabajar de una forma más rápida, sí, es ayudar a todo este equipo a determinar qué deben hacer y crear expectativas realistas de trabajo, ¿sí? Como lo hemos comentado, como son espacios que estamos compartiendo, si no tenemos, hasta posiblemente no tenemos un ambiente adecuado de trabajo, entonces hay que crear expectativas realistas de esto. Por eso es muy importante definir los objetivos, cuáles son nuestras metas pequeñas para lograr ese objetivo grande. Eh, Obviamente todo esto siempre orientándonos y recibiendo como las realimentaciones de todas las personas que conforman el equipo. Finalmente, pues otra parte, como todos esos temas de transformación digital, recuerden que permiten reinventar a las empresas, ¿sí? A través de la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma cómo hoy la empresa opera, inclusive cómo están vendiendo hoy, todos estos temas partiendo obviamente de toda la adaptabilidad que nosotros podamos tener como personas y como empresa. Es muy importante para que y justo la que sigue es que eh, trabajar y entender, aprovechemos la incertidumbre, digámosla, y es que quizás el trabajar desde la casa, carnos aceleradamente y rápidamente a un mundo de transformación digital puede ser en beneficio para la empresa y por ende para el empleado. Entonces es muy importante que ya hay algunas mediciones en las cuales se identifica que la empresa, independiente cuál haya sido el momento de entrar en transformación digital o empezar en modalidades similares como a la que hoy estamos en home office, puede incrementar inclusive un 30% el desarrollo de las actividades en la empresa y obviamente eso se va a materializar en competitividad y sostenibilidad para la empresa y eso es una de las razones en las cuales nosotros como Suramericana y especialmente como empresa Sura estamos trabajando para que las empresas duren y puedan seguir operando en el tiempo, independiente si es con esta coyuntura o posterior a ella. Eso es una de nuestras estrategias y de nuestros objetivos para trabajar con las empresas. En la modalidad home office hay que tener una salida de pronto si no lo han visto y es que si ustedes ven que el home office es un desarrollo y de una actividad económica de la empresa, el home office es una forma de trabajar coyuntural, es decir, se permite en estos momentos desarrollar las actividades siempre y cuando la empresa lo requiera desde la casa, pero
posterior a este tema de cuarentena, cuando empecemos a retomar, ir a las sedes, abrir las empresas, y la empresa ve muy viable continuar en el tema de home office, hay que tener presente que ya hay una reglamentación y ese concepto va a cambiar, inclusive se llama hoy en estos momentos teletrabajo, es algo que ya inclusive es una ley desde el 2008. Quizás algunas empresas ya vienen trabajando el concepto de teletrabajo y son estas que en estos temas de cuarentena no fueron tan impactadas, pero si su empresa en estos momentos ve ganador conservar el modelo de trabajo en casa, ya posterior a esto, tiene que estar pensando en reglamentar y en estructurar ya el proceso de teletrabajo. El proceso de teletrabajo, por dar algunas de estas bases y estas indicaciones que hay que garantizar, es acondicionar un puesto de trabajo en la casa, que el empleado tenga unos acordes momentos, que tenga una silla ergonómica, que tenga un descansapiés, que tenga las necesidades subsanadas para desarrollar su trabajo, cosa que en estos momentos algunos de nosotros hemos visto que nos estamos incomodando porque ya el comedor ya no es cómodo, entonces nos vamos para la cama o nos vamos para el... Entonces allí vamos a tener problemas de postura, nos estamos cansando más porque no tenemos una silla ergonómica, no tenemos la posición ideal. Entonces la parte de teletrabajo es la que nos ayuda a estructurar y a organizar muy bien un puesto de trabajo para que el empleado desarrolle sus actividades desde la casa. Esto por mencionar la modalidad que más se asocia a home office, pero existen otras modalidades que también se pueden empezar a explorar posterior al tema de COVID o al tema de cuarentena. Eh, por, por finalizar ya este primer espacio, en el cual se trataba de generar estas información, de poder generar estas alternativas y medios que las empresas pueden articular, vamos a continuar con un segundo espacio en el cual vamos a dar respuesta a algunas preguntas de acuerdo que nos han desarrollado por medio de la plataforma, pero queremos comenzar estos espacios de preguntas con estas cinco en la cual hemos visto que las empresas tienen dudas. Entonces, vamos a responder primero de estas y vamos a ir revisando con respecto a las que nos han indicado. Listo, gracias, Sebas. Bueno, para empezar este espacio, una de las preguntas que normalmente nos han hecho en estos tiempos es: ¿qué alternativas hay de comunicación para clientes y empleados? Digamos que acá listamos varias, ¿sí? Queremos volverlas como a retomar y a reforzar. Eh, es que utilicemos las herramientas, por ejemplo, para contactarnos de comunicación, teleconferencia, como Teams, está Hangout, está Zoom, está la web de Cisco. Eh, digamos que para temas corporativos o comunicación con cliente podemos manejar WhatsApp Business o inclusive montarnos a los temas de Facebook Business o Instagram para negocios también. Eh, digamos que esto es como la parte de herramientas para utilizar el home office. Y también trayendo a colación por las herramientas que mostramos para la metodología por objetivos, o también conocida como metodología ágil, son las herramientas como Python, como Evernote o las otras que nombramos al principio Trello. para con Trello, por ejemplo, también que permiten desarrollar este tipo de metodologías y tener un plan de trabajo bastante estructurado en un tablero y de forma visual, de forma fácil, que se nos presenta a nosotros para poder desarrollar nuestras tareas. Eh, hay otra pregunta, es cómo llevar la información que tengo en la empresa a la nube. O muchas veces las empresas, digamos, por estos temas de cuarentena no alcanzaron a sacar la información de sus empresas y dicen: ven, ¿y yo cómo hago para esto, lo otro? Entonces, digamos, acá la invitación es a que se acuerden que existen herramientas ya o inclusive pueden estar utilizándolas y no están aprovechando todas las funcionalidades que estas tienen, como lo es OneDrive, lo que es Dropbox, lo que es Google Drive. Son soluciones que nos permiten hacer y tener nuestra información y poder ser accesibles desde cualquier punto de la Tierra. Eh, Otra de las preguntas Ujú. que queremos traer allí sería cómo participar en una transformación digital.
a partir de qué servicios puedan existir y que pues, sean fáciles de implementar. Allí también es para traer la respuesta previamente, y es que mencionamos que hay algunos servicios como las redes sociales son muy ganadoras en estos momentos para empezar a utilizar, para empezar a explotar la cantidad de usuarios que puedan existir en estas plataformas. Entonces es muy importante empezar, si no tienen cuenta, a nombre de la empresa. Recuerden que hay que separar el mundo empresarial con el mundo personal, empezar a generar una cuenta y empezar a utilizar información, imágenes acordes a a esa actividad económica que tenga la empresa. Y lo recomendado es que a partir de estas imágenes puedan redireccionar para que conozcan más, para que sepan más de la empresa. Si ustedes tienen un sitio web, entonces generar un vínculo en una foto en Facebook, por ejemplo, y que lo redireccione al sitio como empresa y que hagan ya un conocimiento a profundidad con respecto a los productos o a los servicios. Eh, Otra de estas alternativas que se podría empezar a utilizar, si no se ha explorado, es el WhatsApp empresarial, en el cual ya también lo mencionamos y es una funcionalidad tipo bot, en el cual permite atender de manera ágil y de manera desatendida, es decir, no implica que alguien esté detrás del WhatsApp esperando quien se conecta, simplemente él va dando respuesta a medida que le van preguntando. Y paso siguiente es que si el cliente necesita más profundidad de acuerdo a la configuración que se haga del WhatsApp, ahí sí pase a una persona que previamente, de acuerdo a la metodología que se haya definido, quién va a ser el responsable de atender a ese cliente. También lo mencionamos, y es aprovechar estas páginas o estos servicios que son especializados en venta de productos, podría ser una alternativa. Y una opción podría ser de acuerdo a a ese presupuesto que ustedes puedan invertir en estos momentos, si no tienen página web, y evalúen la condición, si les aplica desarrollar una página, si ya hicieron un entendimiento de sus clientes, podrían inclusive adelantar o agilizar ese proceso de creación de acuerdo a los clientes que ustedes tengan. Esto es algo muy importante, y es que antes nosotros escuchamos historias, y es que para ser digitales y para participar en transformación digital había que tener un sitio web. En estos momentos la transformación digital es tan amplia y hay tantas opciones que no es una condición obligatoria tener un sitio, es dependiendo de la necesidad, dependiendo de los clientes, de cómo los clientes adquieren sus productos o sus servicios, es buscar una solución idónea para la empresa. La cuarta pregunta que nos hacen o que queremos traer acá es: ¿qué elementos de seguridad se deben de contemplar eh, para el trabajo en home office? Ahorita Ricardo nos recordaba estos elementos que son muy orientados a la seguridad, más que a qué programas puedo tener instalados, como un antivirus, como esta solución de Umbrella que comentaba Ricardo, que es de Cisco, que es una solución muy interesante para a nivel de navegación. Tener elementos de seguridad como una VPN, que Ricardo también nos hacía una analogía de desconectar un lado A un lado B. Entonces es muy importante empezar a enlazar y empezar a accionar esos mecanismos de seguridad, pero es muy importante la cultura. La seguridad nace de cada uno, la seguridad es responsable de cada empleado y de cada persona, gestionar y dar el buen uso a esta información, y obviamente saber a quién se la comparto. No es entrar a generar un colgar, por ejemplo, el tema de nómina en Facebook, no, también nace de cada uno, y es muy importante que cada uno pueda tener esa conciencia y esa cultura. La última pregunta sería, ¿cómo acceder a los programas de la empresa? Hay algunas alternativas que lo mencionábamos principalmente. Una alternativa para conectarse es que cada empleado tenga su propio usuario y contraseña, y que mínimamente esa contraseña la haya o la esté cambiando al menos una vez por año. Es muy importante evitar, y Ricardo nos lo mencionaba, compartir las credenciales, que cada persona pueda tener sus propias credenciales y que las pueda almacenar y guardar de manera confidencial.
Por lo general, los programas, sea correo electrónico, sea software tipo ERP, sea software tipo CRM, tienen una opción de crear varios usuarios. Entonces, la idea es que cada empleado, de acuerdo al rol y de acuerdo a la operación que tenga la empresa, se le condicione un usuario con determinados permisos para que pueda realizar su actividad. Em, queremos entregar una información también adicional y es que para continuar ya con el espacio de las preguntas que nos están haciendo, y es que hay que entender que en estos momentos trabajar en casa nos está ampliando algunos de los riesgos. Entonces, nosotros queremos ser muy conscientes y es que aunque estemos implementando algunas herramientas, hay unos riesgos que se están transformando y es muy importante que la empresa lo siga gestionando y que lo siga adecuando de la mejor manera. Entonces, es muy acorde que si la empresa tiene una cultura, tiene una definición también de trabajar en la gestión de los riesgos, que pueda hacer nuevamente una verificación de cuáles son esos riesgos que en estos momentos la empresa tiene. Hay unas mediciones que son muy propias de la actividad económica, muy propias de la empresa, muy propias de cómo se están desarrollando. Entonces es muy importante que la empresa pueda evaluar esos riesgos y que determine cuál está comprometiendo en estos momentos a la empresa a nivel de función, a nivel de la operación. Entonces, esto es un llamado que también por ser una empresa con ese enfoque de gestión del riesgo, es muy importante que ustedes también lo tengan presentes ante esa operación. Eh, Vamos a mirar entonces algunas de las preguntas que nos están Sí, haciendo. Hay una pregunta que nos dice Henry y es, ahora me llega mucho mensaje de ganar dinero por internet. ¿Cómo saber qué es cierto o no, si es real, que se puede vivir de esa supuesta oferta de trabajo? Bueno, para Henry, listo. Sí, es muy común, digamos, que en este momento estamos sufriendo muchos ataques de ciberdelincuentes y ser muy cautos con este tipo de información y no caer en estos juegos de ellos. La idea sería verificar si realmente es una empresa seria, ¿sí? Proceder a comunicarse con ellos. Si no, al contrario, por el contrario, nunca abras esos links, ni tampoco descargues ni entregues tu información personal, sin antes cerciorarte si eso realmente es verdad o no. Con el tema de los premios, posiblemente eso sea un fraude. Listo. Para el tema del trabajo, sí se aconseja que mejor que se comuniquen directamente con la empresa. La mayoría de empresas serias tienen algún sitio para contactarse con ellos, entonces la recomendación es directamente con las páginas oficiales de ellos, sino por medio respondiendo un mensaje de texto, que no sabemos realmente de dónde viene. Y para el tema de rifas, hombre, yo creo que ese tema sí puede ser un fraude. Otra de las preguntas que nos hace Carol Andrea Molina es, ¿cómo aplicar estas herramientas en el área comercial cuando los clientes no contestan las llamadas o los correos electrónicos? Allí la quiero responder y es que antes de empezar a adoptar una herramienta hay que entender muy bien esa herramienta a qué grupo va, es decir, ¿va al grupo de operación o Uh va al grupo de los clientes? Y es muy importante, si va en este caso para el grupo de los clientes, entender y hacer un sondeo y es en estos momentos los clientes cómo están operando, cómo están trabajando. En estos momentos los clientes tienen tiempo para ver un WhatsApp o tienen tiempo para ver un correo electrónico o si esos clientes al menos tienen una cuenta de correo. Entonces es muy importante hacer una validación previa y es entender el cliente cómo está operando, cómo está trabajando. Si es un cliente que tiene una operación por WhatsApp, en vez de correo electrónico, lo ideal entonces para este cliente es generar comunicación vía teléfono, vía WhatsApp inclusive, o alguna alternativa que de acuerdo al cliente esté más familiarizada para evitarle que el cliente pueda percibir, no, es que mi operación no está a correos electrónicos porque ni siquiera tengo un dominio, entonces mi operación está es a un número único de la empresa que lo puede trasladar a las casas de los empleados. Entonces es muy importante también empezar en esa adaptabilidad, como se los hemos mencionado, y es empezar
a implementar las soluciones adecuadas que de acuerdo a los clientes, en este caso, se puedan desarrollar. Otra de las preguntas que nos dan o que nos hacen es Paola Clavijo y es, Google da opción de gestionar las contraseñas para tener una clave maestra. ¿Qué tan seguro es este sistema? Y la otra pregunta que también nos hace Paula es, así como la sincronización de los otros dispositivos que manejemos como tablet o celular, también se puede hacer desde acá. Listo. Sí, digamos que aquí es importante tener algo muy en cuenta y es que hoy no existe un sistema 100% seguro. Si alguien te dice que es 100% seguro, realmente posiblemente te esté mintiendo, ¿sí? Todos los programas o sistemas tienen algún tipo de brecha de seguridad. Pueda que no lo tengan en este momento, pero a futuro sí. Por eso cada vez nosotros vemos y nos embarcamos en nuevas formas de autenticación. ¿Sí? Entonces, ahí importante, sin importar, digamos, el elemento, sea Google Authenticator, como tú lo mencionas, Microsoft Authenticator, existen otras soluciones, por ejemplo, como VIP Symantec, que permiten, o inclusive algunas antivirus, por ejemplo, Kaspersky, por nombrar, por ejemplo, alguna. Kaspersky también tiene administrador y gestión de contraseñas. Entonces, acá lo ideal es que, digamos que depende cómo tú manejes tus contraseñas, ¿sí? Si manejas una misma contraseña para todos tus aplicativos, entonces acá lo recomendable es mejor venir, cambiémonos a esta otra opción para que te ayuden a gestionar un poco más las contraseñas diferentes para todos los aplicativos. Súper, Richie, muchas Creo gracias. que mencionaba un tema de sincronización, ¿me recuerda, Sí, Sebas, por favor? a nivel de los dispositivos menciona, así, así como la sincronización con los otros dispositivos que manejamos como tablet o celular. Bueno, el tema de sincronización, siempre y cuando tú estés logueado con la misma cuenta en estos dispositivos, ellos de forma automática, autónoma, sincronizan la información. Otra de las preguntas, gracias Richie, y que nos hacen es Johnny Ayala, nos dice, es cómo ven ustedes aplicar la tecnología de inteligencia artificial en la actualidad con el desarrollo que se tiene de estas herramientas, aplicando tanto a la parte administrativa o operativa, eh, ya que la interacción humana en estos momentos coyuntural es un problema de sanidad pública. Gracias por sus comentarios. Este es un punto, Johnny, que hay que empezar a evaluar previamente qué información tienes. Es decir, la inteligencia artificial hay que partir de una base y una base es cierta información, ya sea que tengan ustedes a manera de sus clientes o que es una base o es un repositorio de información que se puede leer desde otro lugar. Entonces hay que empezar a entender primero es a qué le quieres aplicar inteligencia artificial. ¿Le quieres aplicar inteligencia artificial, por ejemplo, o un proceso de Big Data o de Machine Learning a los empleados? Entonces, ¿cómo estás obteniendo, por ejemplo, el registro de los empleados? ¿Qué tipo de información quieres empezar a transar para que te genere una inteligencia artificial? Entonces es muy importante primero entender qué tipo de información tienes previa para empezar a darle una estructuración, una segmentación y por ende ya una definición ya sea de inteligencia artificial, pero tienes que partir de dónde tienes la información, si la tienes digital o si la tienes física, y de ahí es con qué recursos de conocimiento tienes. Si tienes que contratar a alguien, entonces, como tú lo mencionas, estamos en un tema coyuntural que difícilmente hay desplazamiento, pero entonces es mirar si tienes el conocimiento y tienes a alguien de tecnología que sepa cómo enlazar estos dos mundos a partir de la información versus generar una inteligencia artificial o si tienes que empezar a contratar una empresa que te ayude en esa parte. Entonces allí lo que para concluir esta respuesta es, tienes que evaluar qué información tienes y qué información quieres obtener a partir de allí, si es de clientes o si hace parte de la gestión de tu empresa. Otra pregunta que nos hace Richie y es Ujú. Milena Henao es, ¿cómo verificar si su página es segura antes de abrirla o una página? Ok, aquí les voy a regalar dos tips. Espero que estén en su computador y puedan hacerlo. Los invito a que ingresen a alguna página, en este caso, bueno, coloquemos alguna entidad bancaria, Bancolombia, La Vivienda, Banco BBVA, cualquiera de estas. Muy importante, en la parte izquierda
del link donde ustedes ingresan la URL, en la parte izquierda hay un candadito. ¿Sí? Este candadito, en lo posible, siempre tiene que estar cerrado. ¿Sí? Y si le damos clic en ese candado, automáticamente nos va a aparecer un menú desplegable y nos va a informar que la conexión es segura. Y adicionalmente, aquí muy importante este tema, es verificar que el certificado digital sea válido y verdadero. Son estos dos tips, listo. Que esté el candado cerrado, ¿sí? Cuando des clic en el candado, que aparezca la conexión es segura y adicional, buscamos en ese menú desplegable la parte que el certificado es verdadero y válido. Digamos que con esto podemos asegurarnos un poco de que la página sí realmente es quien dice ser. Obviamente, pues fijémonos bien en el nombre, que hay veces que cambian una O por un cero, por ejemplo, y a veces visualmente nosotros no lo vemos. Entonces, digamos que estos son como los tips que te puedo dar en este momento. Gracias, Richie. Otra pregunta que nos hace John Jairo Muñoz, la voy a resumir, y es que en estos momentos los call centers están utilizando parte de estas recomendaciones que damos tipo chatbot, pero a la hora de la verdad, en estos momentos esa implementación en algunas empresas, por dar algún nombre, tipo bancario, empieza a entorpecer y empieza a indisponer a las personas. Entonces, allí donde se obtiene una implementación adecuada. Sería parafraseando la pregunta de John Jairo, y es, eh, hay que hacer una implementación de acorde a esa metodología de trabajo que tengan. Es decir, previamente a COVID, estas empresas que tienen un sistema de call center ya tenían una metodología de trabajo y es un robot en este caso por parte de la telefonía atiende cierta información y hace una asignación a una persona. Es muy probable que por el tema coyuntural que tengamos en estos momentos de COVID, he leído que algunos call centers tienen que empezar a cerrar o tienen que limitar la cantidad de personas que están yendo a estos lugares. Entonces, ese esquema previo que tenían de atención se está viendo un cuello de botella en estos momentos. Entonces, por ejemplo, para esas empresas o para o alguna solución para este caso, tocaría primero evaluar la metodología previa y mirar qué metodología en este caso podría aplicar. ¿Cuál podría ser una solución? Si las empresas, por ejemplo, alguna entidad bancaria, están llamando a congelar sus estados financieros, tocaría es buscar por medio de estos chats cómo se puede enlazar para que el procedimiento se haga 100% atendida por un bot, no por una persona. Pero son unas condiciones que es lo más probable que las empresas y las entidades bancarias no estén listas, no estén preparadas para hacer ese esquema. Entonces, mientras llegan a hacer los ajustes, mientras hacen las pruebas, entonces es un tiempo que puede que sea muy demorado, muy tedioso. No sé si por seguir en este ejemplo de las entidades bancarias, hay alguna que ya haya subsanado esa parte, pero es algo que justo esa parte de adaptabilidad y rediseño en la parte de call center se tiene que hacer para hacer una agilidad en el servicio y no esperar que se abre el call center a las 7 de la mañana y llame, no, si el call center, si el servicio bot está disponible 7 por 24 y puedo congelar el crédito en cualquier momento, que sea por medio del bot. Esto sería para responderle a John Jairo. Y Ricardo, hay una pregunta que nos hace José Ajá. Ortega y es, ¿Umbrella es gratuita? No, digamos que estas herramientas son pagas, pero debido a los temas de coyuntura, muchas de estas empresas las están ofreciendo en versiones gratuitas alrededor de 60, 90 días. Entonces yo pienso que por ahora, para todos estos temas de home office, creo que aplica muy bien, o sea, instalar la versión gratis que ellos están dando. Ya posteriormente, pues si van a continuar con home office o el teletrabajo, ya es evaluar ya los costos. Ok, muchas gracias. Richie, y otra pregunta que también nos hace José Ortega, y es Ujú. algún tipo de servicio de firewall o algún firewall que sea online, como tipo Sí, SASE. existen varias soluciones en el mercado. Eh, de hecho, inclusive como lo recomendaba hace un momento, la misma antivirus, si tienes un antivirus licenciado, yo lo que te recomiendo es que te contactes con este proveedor. Muchas veces las funcionalidades del antivirus o ya normalmente llamadas anti-malware hoy en día, eh, permiten tener una funcionalidad de firewall.
Entonces, muy importante que valides si esta funcionalidad tienes, entonces actívala para que no compres otra solución y esto te genere más costos en tu empresa. Eh, temas hay otro tema, por ejemplo, si tienes Windows también licenciado, él tiene la posibilidad de también de activar un firewall internamente en el equipo. Entonces, antes de volcarnos a comprar y adquirir herramientas, eso que es muy importante, revisar qué tenemos hoy en la compañía. Si tienes un departamento de tecnología, validar con ellos, ver qué soluciones tenemos para empezarlas a explotar un poco más, ¿sí? Y no volcarnos a comprar. Soluciones hay varias. Podemos inclusive nombrar temas de Amazon, que Amazon también tiene temas de seguridad. Tenemos también con Azure, que también tienen unos que se pueden adicionar, digamos, en protección firewall. O inclusive, ya dependiendo de la necesidad que tengas, nombrar un poco como es el WAF, que es el Web Application Firewall. Y para eso hay muchas soluciones que existen en el mercado. Eh, no sé si de pronto, si tienes alguna inquietud adicional, pues podemos comunicarnos ya de forma por otra forma, pues por otros medios. Hay una pregunta que nos hace Daniel Atuesta y la voy a parafrasear también porque es un poco larga, pero para dar el contexto y la pregunta es, ¿cómo se puede hacer si la empresa en ese momento se volcó a un trabajo desde la casa y algunos de sus empleados no son amigos a la tecnología o empiezan a tener un montón de conflictos con Uh -huh. respecto a las herramientas? Es qué alternativa se puede partir allí, entendiendo también que los proveedores de Internet no dan una buena capacidad de Internet. Allí sería, Daniel, es entender el modelo en esos momentos del trabajo. Hay algunas alternativas, ya sería pues más de organizar el equipo de trabajo y te podría sugerir algunas, por ejemplo, y es que por lo general cuando estamos en un proceso de implementar una nueva tecnología o implementar soluciones, en este caso por el tema coyuntural de COVID, casi que todos estamos siendo obligados a trabajar desde la casa y no tenemos un acompañamiento. Entonces es muy importante si ya tienes identificado un problema en el cual algunos de los empleados tienen algunas dificultades, ya sea por desconocimiento de las herramientas o ya sean porque están trabajando con el portátil personal y este portátil tiene unas dificultades técnicas, ya sería es empezar a evaluar esas condiciones puntuales y eso cómo le está afectando a la empresa para desarrollar quizás un área posiblemente nueva para ese tema coyuntural, y es que sea una persona o un área que empiece a acompañar a los empleados. Si eso está ocasionando que el empleado no desarrolle sus actividades desde la casa, entonces es mirar cómo lo podemos ayudar y posiblemente a nivel de conocimiento cuando se hace una adaptación y cuando se empieza a desarrollar nuevos servicios de tecnología. Uno de los pasos ideales es desarrollar un tema de adopción, de preparación, de cultura, y es muy importante que en estos mecanismos de accionar una nueva tecnología haya un proceso de acompañamiento. Entonces es muy importante si tienes esta situación y puedes obviamente evaluar qué persona en estos momentos tiene cierto conocimiento de tecnología, que sea como un punto de referencia para que las personas que tengan un inconveniente, ya sea técnico o por desinformación, los puedan contactar y puedas agilizar ese día a día para esas personas y entender que no todos estamos listos para trabajar desde casa y no todos somos tan llegados a la tecnología. Hay una curva de aprendizaje que para algunas personas es más que otra, pero es muy importante, si se identifican esas dificultades, desarrollar un esquema para acompañar a los empleados y poder mejorar esta parte. Eh, Ricky, en Sí, general terminaríamos ya las preguntas que nos han dado. En general nos dan unas recomendaciones para los próximos streaming. Nos mencionan también, por ejemplo, que otros de las soluciones que podríamos mencionar a nivel de videoconferencia o de chat sería Hangouts Meet. También conocemos en Hangout Duo o en Google Duo. Estos son, por mencionar algunas que son muy conocidas, pero tienes toda la razón. Hangout Meet totalmente de acuerdo. es una solución también acorde a estas necesidades. Lo importante es que sepamos
Que que son existen. alternativas, que existen, exacto, y que no es solo una, hay un abanico de opciones que se pueden articular de acuerdo a los conocimientos que tenga esta persona, el de tecnología o el gerente de la empresa, y que desea activar, obviamente se activaría o se accionaría la que más sea fácil de implementar, pero sería por mencionar algunas de estas alternativas. No siendo Listo. más, sería entonces agradecerle a todas las personas que nos pudieron acompañar en este espacio. Espero que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes y que puedan tener herramientas para empezar a implementar en sus empresas. Bueno, no, también por mi parte agradecerles a todos ustedes y a invitarlos a que continúen reinventándose, que continúen innovando, cambiando el paradigma que hoy tenemos, rediseñándonos y creciendo nuevamente. Sí, así como cuando tuvieron su idea de su empresa, sí, que aprovechemos estas herramientas de tecnología que nos habilitan nuevos campos, sí. Caminemos hacia el futuro, abramos nuevas puertas, probemos nuevas cosas, seamos un poco curiosos, volvamos a rescatar ese espíritu que teníamos de emprendedores, ¿sí? Porque esta curiosidad cada vez nos lleva por nuevos caminos. Entonces, agradecerles y también invitarlos si tienen algún tema puntual que queramos trabajar, sea con SEAS o con mi persona, invitarlos a los espacios de Empresa Sura. Creo que Sebas conoces la ruta para que me colabores ahí. En estos momentos nosotros tenemos una línea de atención, permítame, yo les informo el número de teléfono en el cual se pueden establecer comunicación a los servicios de Empresa Sura y nosotros en estos momentos estamos haciendo unas atenciones puntuales para las empresas eh, que se vean afectadas por este tema de COVID y las líneas de atención que tenemos previamente. En estos momentos tenemos dos líneas para la ciudad de Bogotá y Medellín, pero la atención, por ser una atención de manera virtual o remota, estamos abriendo las opciones en estos momentos quizás para atender otras ciudades. En estos momentos, nuestra línea de Bogotá es 319-1045. A esa línea se pueden comunicar y pueden agendar en estos momentos una cita para el tema de atención y en Medellín sería 375-7348. Y listo. Raúl, yo creo que pues sería por todo por mi parte. Ujú. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio. Muchas gracias a Sebas Igualmente, también. Listo. un feliz día, que estén muy bien. Hasta Bueno, luego. chao. Hasta luego.